Muy buenas noches, gracias por estar presentes el día de hoy. Vamos a continuar con el módulo de prevención de riesgos laborales, prevención de riesgo mecánico y químico. Así que les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a Claudia, Irene, Lucero, Milena, Cielo, Alexis y Diana, Alexia, perdón, Diana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Vamos a trabajar entonces de la siguiente forma nuestro módulo. Vamos a iniciar a trabajar lo que es el módulo de riesgo mecánico y luego vamos a ver el riesgo químico. Y al finalizar vamos a tener un taller práctico de retroalimentación. Entonces, voy a compartirles las diapositivas. Cada uno tiene un objetivo. El cumplimiento del objetivo de ustedes es que tengan conocimiento de medidas de control referente a estos dos peligros. Y también tengamos ciertas consideraciones, sobre todo porque estos dos peligros tienen consecuencias graves para la salud y sobre todo es muy estricto en la situación que se puede presentar, sobre todo los controles que nosotros tenemos que establecer, darle seguimiento y la atención que se le tiene que dar también a los trabajadores o a terceros que están implicados ante una exposición de este riesgo. Como es tan importante la prevención, entonces vamos a iniciar precisamente hablando de cómo se identifica esos riesgos. eh, Hablamos de los controles y establecemos también medidas de seguridad, sobre todo de atención de la seguridad y prevención, sobre todo con relación a los dos químicos que podamos tener dentro de nuestras organizaciones y que puedan causar incluso una catástrofe. Bien, voy a compartirles la pantalla. Si tienen alguna pregunta, consulta, yo voy a estar aquí atenta para resolver alguna duda que ustedes tengan o algún aporte que ustedes tengan también. Entonces, iniciamos con el objetivo de tener la base del riesgo mecánico. Bien, el riesgo mecánico, su nombre lo menciona, ¿no? Es un riesgo, como ustedes pueden observar aquí en estas imágenes, donde el trabajador o los terceros que están dentro de una organización están expuestos a factores críticos. ¿Por qué críticos? Porque si yo estoy utilizando una herramienta, un equipo, o en una condición donde hay una proyección de partículas, o incluso utilizando una herramienta cortopunzante, pues, ¿qué es lo que puede generar? Una lesión, una perturbación funcional, una fractura, una situación donde la persona puede perder la vida por la exposición. Entonces, hay empresas que tienen estos peligros, son empresas mineras, petroleras, construcción. La mayoría de estas empresas es porque el trabajador, según su actividad, pues está expuesta a factores que dan lugar al uso de herramientas, de maquinaria, de piezas, y recordemos que también la proyección de fluir es considerado un peligro de riesgo mecánico. Bien, entonces, hablando de este peligro, ustedes pueden ver y observar, ¿no? El uso del equipo de protección personal como medida de control. Este uso del equipo de protección personal es muy importante. ¿Por qué? Porque las piezas, los equipos, las herramientas no solamente generan situaciones que afectan la perturbación funcional de un organismo, de un cuerpo, a través del contacto directo, sino que también generan otros factores relacionados con enfermedades ocupacionales como la exposición al ruido. Entonces, pues por ello que cuando un trabajador está expuesto a un peligro mecánico, pues se tiene que usar equipos de protección adecuado y eso está dentro de algunas medidas de control. Como pueden ustedes observar, este trabajador tiene guantes porque está trabajando con piezas en movimiento y son guantes especiales para herramientas, para equipos, de acuerdo al equipo o el trabajo que esté realizando. Tiene que tener lentes de seguridad precisamente porque estas piezas pueden generar proyección. Tiene que tener casco de seguridad por el tema de algunos objetos, herramientas o equipos que puedan causar lesiones o golpes y el uso de protección auditiva en el caso que exista una exposición mayor a 80 decibeles. Si ustedes van a entrar a una empresa
y observan que hay herramientas, equipos mecánicos, es muy importante que esta evaluación del riesgo, identificamos los riesgos críticos, que son considerados riesgos críticos por las consecuencias que pueden tener a los trabajadores, y también en el momento de evaluar, hacer los monitoreos de mediciones de decibeles para saber si esa herramienta, ese equipo genera también una exposición que pueda llevar a la consecuencia de una enfermedad ocupacional como una hipoacusia. Miren, cuando entramos, por ejemplo, a hacer inspecciones en agroindustrias, en minería, existen máquinas que generan más de 80 decibeles, 90, 100 decibeles. Entonces es imposible incluso poder tener una conversación, obviamente, dentro del centro de trabajo, porque el ruido es muy intenso. Así que se deben minimizar las consecuencias mirando, observando las condiciones, el ambiente, el ruido, los factores que puedan causar una lesión, por ejemplo, la falta de orden y limpieza en el centro laboral, que pueda llegar a traer un trabajador una caída. Ejemplo, ¿no? Una vez estaba visitando una empresa de industria, y ellos preparan pues la harina de pescado. Y son molinos que generan piezas en movimiento, son molinos que están construidos en unas plataformas para poder trabajar, están construidos en unas plataformas y el trabajador tiene que darle la vuelta al molino, que es grande. Dentro del molino hay unas máquinas que generan movimiento precisamente para triturar. Entonces, ustedes al observar esta situación, es una situación peligrosa, porque si un trabajador se cae fácilmente, pues puede haber una muerte fatal, ¿cierto? Entonces, el área de trabajo tiene que ser un área segura. Si es necesario poner las barandillas con protección adicional para evitar la caída, se puede hacer. Pero en el ejemplo que yo les estaba dando, por ejemplo, no se puede colocar una baranda encima del molinillo, porque el trabajador tiene que tener un instrumento, un palo, para poder mezclar. Cuando llega todo el material al molino, tiene que mezclarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es un equipo que necesita, para hacer ese procedimiento, se necesita parar la máquina. ¿Ustedes se imaginan hacerle pues, este trabajo con la máquina encendida? Es ocasionar un accidente, pero si el trabajador no está concentrado, y si el trabajador desconoce el procedimiento, que tiene que paralizar una parada para proceder a hacer otro trabajo, entonces pueden haber situaciones complicadas. Es importante conocer y verificar, inspeccionar y verificar el trabajador a qué peligro se está enfrentando, y si identificamos peligro mecánico, hay una serie de medidas que ya vamos a ver a continuación. Bien, entonces, el trabajador cuando está expuesto a un peligro mecánico, pues tiene como riesgos consecuencia aplastamiento, cortes, enganches, atrapamiento, impacto, punzamiento, que es por el uso de herramientas cortantes, también fricción, abrasión, y también se incluye dentro de una posible situación de contacto mecánico factores eléctricos por el equipo, la herramienta que se utiliza, que puede ser una herramienta energizada. Entonces puede tener el trabajador cortocircuito y choques eléctricos que tienen consecuencias como paros, como quemaduras, y incluso la muerte. También el contacto a entornos mecánicos, el trabajador está expuesto a situaciones en las cuales puede haber una exposición térmica, como quemaduras, como explosiones, incendios, ruidos, vibraciones, las radiaciones que pueda generar un equipo. Por ejemplo, las radiaciones que generan el equipo de rayos X, ¿no? Ese es un equipo que se genera radiaciones. Por tanto, tiene el trabajador, si no tiene unos mecanismos de control y disminución del tiempo de exposición y medidas y protocolos,
pues puede tener unas consecuencias graves, genéticas, para su daño, un daño y una enfermedad ocupacional. También, pues las máquinas, uso de máquinas y los mecanismos que se utilizan, el contacto, el movimiento, el levantamiento de manos, brazos, exposición de pie, pues puede generar también una identificación de factores que la máquina tiene factores que no son ergonómicos para el uso y la utilización de herramientas, equipos en ambientes donde hay exposición al riesgo mecánico. Un momento, por favor. Ok. Entonces, vamos a hacer un análisis de seguridad a las máquinas. No solamente las máquinas, ¿no? También las herramientas. Es como unas medidas de control. Tenemos que revisar puntos críticos, como yo les mencionaba. Estos puntos críticos son el espacio, la ubicación, la señalización, las franjas de seguridad que le impiden el acceso a las personas, las condiciones de seguridad como guardas de seguridad para prevenir el contacto directo de la mano con las máquinas, piezas en movimiento. La vida útil de la máquina es muy importante también al momento de inspeccionar. Puede ser que esa máquina no tenga un mantenimiento adecuado y eso se considera un peligro que puede tener situaciones que pueden ocasionar una lesión al trabajador. Los mantenimientos, el tiempo. eh, Aquí me está escribiendo Fiorella. Ok, Fiorella, no te preocupes. Y también la construcción, el diseño del equipo, de la herramienta, la instalación. Al momento de comprar herramientas o equipos, ahora son más modernos, antes no eran tan modernos, antes no habían sistemas de parada de emergencia. Los equipos o herramientas que ustedes pueden tener dentro de una empresa pueden ser que ya están depreciados, son demasiado antiguos y no tienen los mecanismos que representen prevención. Entonces, en la valoración del riesgo, cuando identificamos que un equipo, una herramienta, un peligro mecánico, no tiene controles, la probabilidad de un accidente obviamente que es alta. Entonces, como mecanismo de control, también están las inspecciones para ver cómo están, qué tienen, qué hace falta, qué es lo que podemos mejorar para evitar el daño, lesión o una posible probabilidad de un accidente. Todos estos análisis son muy importantes al momento, incluso hasta de comprar equipos o herramientas. La parte del balance económico en seguridad. Bueno, sí, representa un costo, obviamente. Cuando nosotros hablamos de prevención, si tenemos un equipo, una herramienta que no tienen guardas de seguridad, obviamente voy a tener que invertir en la protección de protección de piezas móviles que pueden causar un atrapamiento y una pérdida de vida. Entonces, es un costo que se hace no por inversión, sino también por prevención. Así que la seguridad en sí misma es importante, sobre todo porque estos peligros son peligros críticos, donde pueden haber consecuencias fatales. Así que la persona que está en cargo de la evaluación inicial de riesgos tiene que observar estas situaciones y al momento de preparar una identificación de peligros y evaluación de riesgos, tiene que identificar estos peligros, establecer controles para disminuir la probabilidad de un accidente. Sí, se necesita pues una máquina que esté protegida, que tenga mecanismos de parada, que tenga sistemas de bloqueo cuando no está siendo utilizada o no se debe utilizar. Son controles adicionales que están implícitos o intrínsecos dentro de la herramienta o el equipo. Existen medidas de seguridad que se consideran integradas y no integradas. Las integradas prácticamente son las medidas de seguridad que se consideran dentro directamente de la máquina, exclusivamente de la máquina.
Por ejemplo, una máquina que tiene un sistema de parada cuando existe la probabilidad de un contacto cercano con una mano. Es un mecanismo de parada. Eso es una medida integrada, o sea, está implícita ya dentro del equipo o dentro de la herramienta. Medidas que no son integradas, no integradas son aquellas medidas de prevención que nosotros complementamos. Son medidas adicionales que son independientes, que no están integradas dentro del equipo, pero son independientes. Es decir, por ejemplo, unas medidas de prevención integradas son aquellas medidas como la señalización, las señales de advertencia de la máquina, que dicen, tenga cuidado, puede tener un atrapamiento, o uso obligatorio de equipos de protección personal. Igual vienen siendo medidas adicionales y controles, digámoslo así, administrativos para identificar un peligro y dar una advertencia. Otras medidas que no son integradas por es el uso de tecnología. Por ejemplo, yo tengo un área donde están todos los equipos, en una empresa industrial, todos los equipos que manejan los procesos donde hay mecanismos de de máquinas, de piezas en movimiento, hay mecanismos como fajas de seguridad, fajas de transporte es peligro mecánico. Y como empresa hemos considerado una tecnología para advertir a un trabajador que está en una proximidad cercana que puede considerarse un accidente. Entonces ese mecanismo no está integrado en la máquina. Puede ser que exista, si estuviera dentro de la máquina sí sería integrado, pero si no está dentro de la máquina la podemos considerar como medidas de control no integradas que me van a ayudar a prevenir, evitar un accidente. ¿Cuáles entonces pueden ser considerados los niveles de seguridad integrados? Entonces está la prevención intrínseca, que es directamente del peligro, es decir, del diseño, del equipo, de la herramienta. Están medidas de protección dentro de la misma máquina, como las paradas de emergencia. Hay otras medidas de seguridad que advierten, informen. Por ejemplo, ustedes cuando ven un equipo, una herramienta, un equipo tiene etiquetas. Ese equipo viene con etiquetas que nos muestran medidas de seguridad. Esas son advertencias dentro de la misma máquina, que ya vienen dentro de la máquina establecida. Y otras complementarias que me pueden dar o información adicional sobre medidas de emergencia. Bien. Entonces, hablemos de prevención intrínseca. Intrínseca es que es dentro de la máquina, ¿cierto? Dentro de la máquina. La prevención intrínseca significa que yo implemente controles um, que están en la máquina. Por ejemplo, por el desgaste de una máquina puede haber una situación donde pueden haber partes salientes, aristas o situaciones punzantes que pueden generar un corte. ¿Sí? Entonces la prevención esto se va a identificar a través de las inspecciones de seguridad o las auditorías, también para eso sirven las auditorías. Mecanismos seguros, esto intrínsecamente lo que aplica es mecanismos para evitar sobreesfuerzo, es decir, yo tengo que levantar un motor en un taller mecánico y utilizo un equipo que es una grúa, ¿cierto? Entonces, yo no puedo levantar un motor que pesa más de 25 kilos porque puede ocasionar una lesión en mi columna, una lumbalgia o una hernia. Entonces utilizo esta herramienta con equipos y grúas y eslingas para poder levantar este motor, para evitar sobreesfuerzo, ¿cierto? Cuando yo transporto, implemento, levanto, traslado, ¿no? Si la herramienta, el equipo o lo que esté utilizando necesite adicionalmente de grúas, de eslingas para levantar la carga. Y también intrínsecamente podemos estar hablando de tecnologías
que me ayuden a prevenir tensiones. Por ejemplo, un ejemplo, la muerte de un trabajador en un área, en una mina. En mina subterránea, por ejemplo, utilizan muchas máquinas que ya son máquinas tecnológicas que son neumáticas y tienen también, necesitan de una fuerza, una energía neumática para generar un corte o una roca, para hacer excavaciones en la mina subterránea. Entonces son equipos y herramientas que necesitan de energía eléctrica o energía neumática, y esas presiones, o sea, son tensiones que generan en la herramienta del equipo que puede llevar a una explosión o a un impacto de energía que puede sacar volando a un trabajador. Eso sucedió, vi la caso de un accidente en la minería en Trujillo, de un trabajador que estaba utilizando una herramienta y incluso se le había dado la instrucción y él no sabía cómo manejar la herramienta. Era un equipo, no era una herramienta, era un equipo que generaba una presión y al momento de trabajar, el trabajador, al momento de utilizar esta máquina, la máquina generó una descarga, o sea, una descarga que prácticamente lo empuja a él y automáticamente con el golpe que tiene muere el trabajador. Así que esta lección, que es un accidente que sí sucedió, es un aprendizaje en el cual uno, empezando que no se debió darle la instrucción a un trabajador que no tenía conocimiento. Otro era por qué estaba generando presión esa máquina, ¿no? ¿Qué había pasado con los mantenimientos? ¿Qué había pasado con las inspecciones? ¿O es que el trabajador no tenía conocimiento de las lecturas, que era obvio, ¿no? De las lecturas que puede generar este equipo, las lecturas de las condiciones que son seguras, las condiciones de temperatura, de fuerza, pero para ello necesito una instrucción para saber si yo voy a utilizar máquinas, yo necesito saber las lecturas, las medidas de seguridad y el uso adecuado de estas máquinas. Bien, miren, por ejemplo, esta máquina, hay varias piezas en movimiento, fíjense. Y estas piezas de movimiento, tenemos medidas de control en donde estamos eliminando el acceso directo a estas piezas en movimiento. Cualquiera, pues si no lo tuviera, puedo entrar, puedo revisar, cualquiera puede entrar, puede revisar y y existir un atrapamiento. Pero esto, por ejemplo, esto es una manera de protección o guardas de seguridad que, que van a permitir o van a evitar que una persona tenga acceso a estas piezas de movimiento. Y esto no viene en la máquina. Hay algunas que sí lo tienen, hay otras que toca adaptarlas. Y esto hay que observar al momento que vemos identificados piezas en movimiento, equipos o herramientas que pueden dar a una lesión grave en el trabajador. Bien, ¿verdad? Tenemos que también estar preparados a situaciones de emergencia, obviamente, ¿no? Esto es igual como medidas de control, pero también tenemos que garantizar la atención de primeros auxilios. Miren, observen esta máquina que vemos acá. Esta máquina es una máquina que no tiene medidas de protección. Aquí el trabajador tiene acceso a esta máquina, tiene piezas en movimiento y no existe, digamos, que un control en esta área. Pero fíjense que sí observamos franjas de seguridad en el piso. Esto sí es muy importante porque esto es una advertencia. Cuando ustedes ven franjas en el piso de color, hay de varios colores, ¿no? Hay roja, blanca, que es para lucha contra incendio, amarilla o negra, que significa peligro. No tiene acceso cualquiera, ¿sí? Me está indicando. Y también va a dar una información de medidas de seguridad para no acceso. Esos son controles adicionales. Entonces, algunas medidas de protección pueden ser consideradas con acceso, sin acceso normal, con acceso normal. ¿Qué significa sin acceso normal?
Sin acceso normal, que son envolventes, resguardos fijos o distanciadores. ¿Ya? Y con acceso normal son resguardos que necesitan enclavamiento o dispositivos sensibles. Es decir, por ejemplo, no, yo necesito que la máquina no se mueva, ¿sí? Que se quede estática porque si tiene algún movimiento puede haber un golpe al trabajador. Eso significa una medida de protección con acceso normal. Y con acceso, sin acceso normal son medidas adicionales como guardas o franjas de seguridad, como les estaba mostrando aquí. La elección de las medidas de protección va a depender de lo que observamos, de la herramienta, del equipo, de la condición, del ambiente, para determinar qué medidas de control, ¿no? Todas las máquinas o herramientas o todas las situaciones que puedan dar contacto mecánico y piezas, golpes, atrapamiento, ¿no? Situaciones donde puedan generarse también exposición a factores físicos como térmicos, como calor. Entonces yo tengo que observar cómo están, dónde están, qué medidas de seguridad tienen y si no tienen controles, establecerlos. Que van desde el poder eliminar, que es muy difícil de eliminar la máquina o el equipo, complementar controles de sustitución, es decir, yo puedo cambiar esa máquina que ya está obsoleta y comprar una nueva donde me genere mayor seguridad o implementar medidas administrativas como señalética, señales, capacitaciones a los trabajadores, procedimientos, estándares de seguridad. Y la eliminación también podemos incluir en medidas de control, controles de ingeniería, que es prácticamente los controles que hago relacionados con el diseño. Las guardas de seguridad es un control de ingeniería. La tecnología es un control de ingeniería. Y también los controles tienen que ver con los equipos de protección personal. Estos trabajadores no tienen lentes, no tienen casco, no tienen guantes. Ujú. Aquí hay ausencia de algunos controles, no hay guardas, no hay protección, solamente tienen zapatos, punta de acero y ropa, pero hace falta controles, ¿cierto? Bien, ok. Es muy importante revisar las advertencias en los dispositivos. Oh, yo he visto máquinas que ya estas señales de advertencia ya están, mejor dicho, ya están en las últimas. Entonces, al inspeccionar, uno tiene que recomendar, la mayoría de máquinas, todas estas advertencias vienen en inglés, en algunas ocasiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que es utilizarlas para cambiar el idioma. Es decir, traducirlos para que los trabajadores también, que no saben inglés, tengan el conocimiento de las señales. Aquí, esta puede ser considerada un botón de parada de emergencia, que me da una instrucción, me dice tenga cuidado porque aquí es un peligro eléctrico, puede haber atrapamiento y tenga en consideración el voltaje también, el tiempo, el voltaje y los mecanismos de seguridad. Estas son advertencias que están intrínsecas dentro del equipo. Hay advertencias de señalización, como ustedes pueden ver aquí. Hay la parada de emergencia, que es la que me permite parar la máquina cuando hay una situación de emergencia complicada, incluso un accidente, y el nivel de energía que tiene que tener para, el nivel de energía es la intensidad de la fuerza, los amperios que tiene la energía, para que sea una máquina que se pueda usar adecuadamente. Y esto es muy importante, y eso lo da la advertencia, lo indica la misma seguridad de advertencia. Entonces, hacemos un repaso aquí de las medidas de seguridad en máquinas donde hay disposición de máquinas, herramientas, equipos. Entonces, están medidas de seguridad intrínsecas y no intrínsecas. Las intrínsecas son las que están integradas dentro de la misma máquina, que me permite reducir, que me permite eliminar el peligro.
Entre esas medidas intrínsecas podemos considerar las defensas, las guardas de seguridad, los dispositivos de enclavamiento de las máquinas, los dispositivos de residuales de inercia, los mandos de dos manos, las paradas móviles, los dispositivos sensibles, la marcha sensitiva, la marcha de impulso, los apartacuerpos y otras medidas de advertencia como señalización. Voy a volverles a compartir porque me dejó de compartir y ya les vuelvo a compartir nuevamente. Ahí está otra vez. Las disposiciones adicionales o suplementarias que van dentro de la máquina, como dispositivos de rescate y otros que tienen que ver con el uso, la utilización de energías, ¿no? Están dentro de la máquina. Y extrínsecas, otras medidas extrínsecas adicionales que nosotros podemos implementar, que no están asociadas o no las tiene la misma máquina, sino que nosotros dentro de un sistema de salud y seguridad lo implementamos, ¿no? Como el uso de mecanismos de tecnología o implementar guardas de seguridad que no viene con la máquina, la capacitación, los estándares, los procedimientos, la matriz CIPER, el mantenimiento, las inspecciones, la señalización, el uso de equipos de protección personal, las franjas de seguridad en el piso. ¿No? Entonces son medidas de control adicionales. Cuando llegan a SUNAFIL, por ejemplo, a hacer una inspección en una empresa, lo primero que ellos miran en la matriz CIPER es aquel peligro que representa un riesgo en la salud y un riesgo de accidentabilidad alto, la probabilidad de un accidente grave. Y estos puntos críticos son parte de las inspecciones de la SUNAFIL. Entonces la SUNAFIL observa, solicita capacitación de peligro mecánico, uso de equipo de protección personal, inspecciones de seguridad, auditorías, investigación de accidentes, si es que ocurriese una investigación de accidente por parte de un mecanismo mecánico, y todo lo que es medidas de controles de este tipo. Si hay controles implementados, si no, son controles que son obligatorios y que pueden ayudar a las organizaciones a disminuir la probabilidad de accidentes laborales. Bien. Miren, fíjense acá, en esta parte, en esta inspección que está viendo esta persona, que es un inspector de salud y seguridad, él está viendo mecanismos, equipos, herramientas y es muy importante la inspección. ¿Por qué? Porque en la inspección nos vamos a dar cuenta de equipos o herramientas que no son adecuados, equipos y herramientas que no les han hecho mantenimiento, ante una situación donde una máquina, un equipo no funciona bien, una medida de control es el bloqueo de esa máquina o el bloqueo de ese equipo para prevenir accidentes laborales. Entonces, para garantizar que una empresa cumpla con estas medidas, nosotros tenemos que reforzar el programa de inspecciones mensuales a equipos y herramientas. También dentro de las medidas de control está el manejo adecuado de una emergencia en caso de una explosión, un incendio generado por herramientas, por equipos, en caso de un atrapamiento, por ejemplo, nosotros aquí tenemos que preparar a las brigadas información relacionadas a situaciones donde hay hemorragias, fracturas, todo lo que lleva a una exposición de estos mecanismos o equipos son consecuencias graves. Así que esto es muy importante en la formación de los trabajadores para atender una situación de emergencia cuando hay una condición que se llevó ya a la situación. Es importantísimo que lo incluyan dentro de los procedimientos de planes de contingencia para saber qué hacer en una situación donde se puede salir de control, una explosión, ¿no? Una explosión, una situación donde
Los simulacros deben incluir, a mí me gusta mucho incluir dentro del simulacro un atrapamiento. Es un trabajador que colocamos donde hay un atrapamiento y les ayudamos a las brigadas para poder saber cómo realizar un procedimiento de atención, de atrapamiento y traslado de la víctima hasta el centro de salud. Es muy importante. Si ustedes tienen peligro mecánico, que la mayoría de las empresas lo tienen, tenemos que considerar también la atención de primeros auxilios. Bien, ok. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el peligro mecánico. Vamos a pasar entonces al peligro químico. Voy a mostrarles una situación complicada. Complicada porque les digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con el peligro químico? Miren, el peligro químico también es un peligro donde un trabajador puede llegar a la muerte. Vamos a ver el caso de estos tres mineros. Esto ocurrió acá en el Perú. Dice la noticia es: tres mineros mueren tras inhalar gas tóxico en La Libertad. Vamos a escuchar la noticia. Mencionabas en el socavón de una mina del sector El Bronce. Esto es en el distrito de Quirubilca, en la provincia de Santiago de Chuco, una de las 12 provincias que conforman la región La Libertad. Hasta donde hemos podido tener la comunicación con la policía en la zona, porque también es un lugar un poco complicada la comunicación, los cuerpos todavía no han podido ser recuperados debido a que hay una falta de equipos para que los efectivos policiales puedan ingresar. Ellos lo que necesitan obviamente son las máscaras antigases principalmente para poder ingresar y recuperar los cuerpos, debido a que están expuestos pues a la emanación de estos gases tóxicos que son la causa por la cual los mineros han fallecido. A propósito, Oscar, los mineros, Sí, ¿no?, de ese socavón no tienen los implementos necesarios, lo elemental, por ejemplo, sabiendo que de ese lugar se emanan gases tóxicos, es tener una mascarilla, ¿no? Algo con que protegerse. ¿No lo tenían los mineros? Efectivamente, Carlos, la información que se nos brindó por parte de la policía es que ellos han ingresado sin este tipo de equipos de protección. Aparentemente, y la información que se tiene todavía hasta el momento es una mina informal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los mineros han ingresado sin ningún tipo de equipamiento para poder protegerse y evitar, pues, que sean afectados por estos gases, que finalmente es la causa que los ha llevado a fallecer, y ahora a la espera de que puedan sus cuerpos ser recuperados. Sus familias también están a la espera de que los cuerpos sean recuperados y ser llevados a una provincia cercana, la provincia de Sánchez Carrión, que es la zona de donde ellos son naturales y habían acudido a esta zona para poder trabajar. Quirubilca es una zona netamente minera principalmente. Así como existe minera formal, también hay una minería informal, y es allí donde principalmente se producen este tipo de accidentes. En el mes de junio de este año se produjo también el fallecimiento de al menos 3 mineros producto del derrumbe de un socavón. Exacto. También producto de este tipo de hechos que tiene que ver con mineras informales, pues que lamentablemente se asientan en esta parte de la sierra de la región La Libertad. Incluso en ocasiones anteriores, donde trabajaban en condiciones realmente lamentables menores de edad. Es decir, están los derrumbes, las exposiciones a los gases, los ingresos a zonas realmente peligrosas y en horas de la noche, porque ellos, tenemos entendido, para recordar un poco el caso, ingresaron cerca de las 9 de la noche al socavón el fin de semana. En realidad fue a esa hora que más o menos se Se, produjo el incidente. Ellos han estado obviamente ya desde la tarde realizando labores mineras, pero a esta hora ha sido que ha ingresado más o menos a 400 metros al socavón, y es allí donde ya se ha producido este hecho lamentable. Muy bien, Oscar Sánchez, reportero de RPP. Bueno, como pueden ustedes, antes de continuar, voy a tomar la captura de la evidencia de su participación. Bien, entonces analicemos este caso. Miren, en minería subterránea hay una situación que es muy peligrosa, los trabajadores de minería subterránea. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar del peligro químico, que todos lo tienen,
porque en minería subterránea tenemos la exposición de gases que son gases tóxicos. Entonces, ¿qué puede haber? Una exposición de gases tóxicos. Y si yo estoy trabajando donde hay una exposición de gases, la empresa tiene que velar por mi protección y me tienen que entregar mis equipos de protección personal adecuados, a la misma vez de capacitarme sobre procedimientos seguros. Esas son medidas de control. Cuando tenemos peligro químico en la empresa, es porque hay una exposición no solamente a gases, hay polvo. Polvo es un peligro químico. Gases, fibras, todo lo que es material particulado, ¿no? En el ambiente, es un peligro químico. Y hay otras situaciones que se dan dentro de una empresa, como es el almacenamiento de productos químicos, el transporte de productos químicos, el manejo de residuos de materiales peligrosos. ¿Ven? Entonces, para nosotros determinar un peligro químico, tenemos que saber qué es lo que hace el trabajador, qué actividad está realizando para poder determinar un peligro químico. Así que vamos a hablar de materiales, en esta ocasión vamos a hablar de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos, cómo los identificamos, qué es lo que se hace, qué medidas de control vamos a tener en consideración, cómo nosotros también atendemos una situación que puede darse como una emergencia. En el caso de la emanación de gases, en este caso que estábamos hablando de los trabajadores que fallecieron. Y no solamente es en el Perú, hay muchos casos de muerte por inhalación de gases tóxicos. Entonces, como las organizaciones, debido a que no tienen o asumen una responsabilidad en el manejo de materiales peligrosos, nosotros vamos a ayudarles a las empresas, asesorarlos también y a velar por el seguimiento y cumplimiento de ciertos requisitos o controles, sobre todo en la exposición de productos químicos. Es muy importante entonces que nosotros entendamos algunos conceptos y definiciones. Fíjense que para cuando nosotros estemos en contacto con un producto químico, como el caso de los mineros, hay unos ciertos protocolos que hay que hacer antes de iniciar la actividad, porque hay gases. Entonces, uno de los protocolos importantes es, primero que todo, yo tengo que tener mi equipo de protección personal, mi EPP, mi protección respiratoria, mi casco, mis guantes, mis lentes, mis botas de seguridad. Y otra parte importante del procedimiento antes de realizar la actividad es hacer una evaluación del riesgo. Entonces se hace un análisis de trabajo seguro, donde identificamos peligros e implementamos controles. El permiso de trabajo seguro. El permiso de trabajo de seguro incluye la verificación de conocimientos, de capacidades, de EPPs y también de otros controles adicionales como son el análisis de gases. Si yo estoy haciéndole limpieza, por ejemplo, estos tanques que ustedes observan acá, estos tanques tienen una identificación, todo lo que es materia, todo lo que es químico, todo tiene y debe tener una identificación. Entonces, esta identificación me va a indicar a mí qué material al cual me estoy exponiendo, qué daños a la salud, cómo reacciona químicamente, con qué código lo identifico. Toda esa información la tenemos que conocer antes de trabajar. El trabajador tiene que tener conocimiento del producto químico o la exposición de productos químicos a la cual está expuesto, ya sea en productos, ya sea en el transporte, ya sea en la manipulación, ya sea en la exposición en el ambiente. Tienen que tener conocimiento para saber qué hacer también en caso de una inhalación, en caso de una intoxicación, una emanación, un contacto dérmico, ¿cierto? Entonces, este peligro químico
tiene una serie de consideraciones muy importantes en prevención, que si no la tenemos, pues ya vimos el resultado que puede dar a una situación cuando no hay identificación, cuando no hay capacitación, cuando no hay protección y cuando no hay medidas o estándares de seguridad. Si estos trabajadores hubiesen tenido un equipo que se llama análisis de gases y si hubiera detectado a tiempo la emanación de gases antes de iniciar el trabajo, no se hubieran arriesgado a realizar la actividad porque es peligrosa. Entonces, si ocurrió una explosión, ¿por qué puede ocasionarse una explosión? ¿Por qué, por qué puede haber una explosión? ¿O por qué puede haber un incendio? Porque hay situaciones de inflamabilidad, de calor, de oxígeno y combustible. Y eso genera una reacción en cadena que puede llegarse a un incendio y una explosión. La inhalación, aquí dice que hubo una inhalación sin protección respiratoria, sin conocer la exposición de gases. ¿Pueden ingresar a trabajar? Sí, pero hay que saberlo hacer correctamente. Análisis de gases y uso de protección de un equipo especial cuando estoy en contacto con gases, como es el equipo de protección autónoma, que me da la capacidad de 2 horas para poder realizar el trabajo con una respiración autónoma y una protección para evitar la inhalación de gas. 2 horas. Entonces, si hubiese podido prevenir estas muertes de esos trabajadores, claro que sí. Empecemos entonces, hablemos de las situaciones que se pueden dar, ¿no? Con las exposiciones, cuando nosotros tenemos la prevención, es la implementación de identificar los factores de riesgo, analizar los riesgos e implementar controles. Y cuando yo implemento controles de acuerdo a la exposición, va desde controles desde eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Para productos químicos, yo tengo que tener en consideración que, por ejemplo, mascarilla, no cualquier mascarilla me va a servir para un producto químico. Dependiendo del producto químico, es el filtro que yo voy a utilizar. Es una mascarilla con filtro. Hay filtro para materiales orgánicos, inorgánicos, inflamables. Esta información la puedo solicitar incluso al proveedor, al cual compramos nosotros equipos de protección personal. Que si esa exposición de ese producto químico, ¿cuál filtro tengo que utilizar? Que no cualquier filtro es para la exposición. Porque ¿qué pasa cuando yo no compro un equipo de protección personal que es el adecuado? No va a servir de nada porque no me va a proteger. Entonces, ¿qué puede ocasionar el trabajador? Un cáncer, un enfisema, una intoxicación. Bien. La exposición de productos químicos, como les mencioné, está en diferentes actividades. Por ejemplo, en agroindustria, los aplicadores. Aquí en el Perú, por ejemplo, ya hay muy pocas empresas que utilizan productos químicos, utilizan productos inorgánicos, pero esto no significa que no sean peligrosos. Sí, claro. Una vez entré, es una anécdota, entré donde almacenaban productos inorgánicos. Los productos inorgánicos para aplicarles a una plantación para evitar las plagas. Y al momento no más de dar un paso a ese almacén, ya mis ojos estaban llorando. Son muy fuertes, son olores fuertísimos porque son concentrados. Son productos inorgánicos, por ejemplo, pimentón, semillas de pimentón, ají, son productos inorgánicos. Que ustedes dirían, no, pero es un producto inorgánico, ¿qué le va a pasar a un trabajador? Sí, claro, hay que protegerlos. Mascarillas, lentes, la manipulación, el almacenamiento, o incluso yo, no más con decirles que en un minuto que yo pude estar ahí, me dio dolor de cabeza, el inhalar es. Imagínense, imagínense entonces la situación que se presenta cuando no tenemos ninguna medida de protección. La situación se complica porque los productos o materiales peligrosos son productos que si no se almacenan adecuadamente, pueden llegar a explotar
a generar incendios. Y eso también lo tenemos que tener en consideración. A esto se le conoce, es un concepto muy importante que se le conoce como análisis de compatibilidad. En una ocasión, en varias ocasiones, ¿no? En el tema de asesorías que brindamos en una empresa muy particular, teníamos que hacer un análisis de compatibilidades y no manejaban 2 o 3 productos, eran cientos de productos químicos que manejaban. Entre esos, anhídrido sulfúrico, los productos químicos que ingresaban para manejar los residuos sólidos, son productos químicos fuertes. Productos químicos que utilizaban para la refrigeración, para mantener el producto hidrobiológico frío, GLP, gas natural, gasolina y todos los productos químicos que son en recipientes, así como este que ustedes ven acá. Entonces era una cantidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero que todo producto químico, si yo lo voy a transportar o lo voy a comprar, todos tienen una identificación, ¿sí? Entonces hay varios sistemas de identificación. En el tema de transporte de materiales peligrosos, hay un sistema de identificación que se identifica a través de los códigos UNE de Naciones Unidas. De cada producto tiene un código y ese código me va a indicar qué producto es. También el rombo del diamante NFPA. Ese diamante me va a dar indicación de qué este producto, qué consecuencias tiene a la salud, en qué condiciones tiene reactividad y en qué condiciones tiene inflamabilidad. ¿Sí? También, cuando yo identifico este tipo de productos que están almacenados así en bidones, que los compro para aditivos, todos tienen hojas de seguridad. Todos los productos químicos tienen hojas de seguridad o las famosas hojas MSDS. Esas hojas de seguridad es la información que me va a proporcionar a mí. Ojo con lo que les voy a decir. Esa hoja me indica composiciones físicas, químicas, ese producto químico, si hay una inhalación, si hay primeros auxilios, si hay lucha contra incendios, si hay derrames, me va a indicar qué es lo que debo hacer. Por ejemplo, si yo tengo en mi empresa un producto químico que es oxidante, bien, que genera fuego a una temperatura, dependiendo del producto, a una cierta temperatura que genera fuego, me va a decir la hoja de seguridad, me va a decir cómo lo debo apagar. Incluso me puede decir, este no lo puede apagar con agua, tiene que ser con PQS, porque si lo apaga con agua, va a generar una reacción, o sea, va a haber más incendios. ¿Sí? Entonces, para yo poder saber qué es lo que tengo que hacer, todos los productos químicos dentro de mi empresa tienen que tener identificados y estar identificados con las hojas de seguridad. La SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral, y la OEFA, la Organización de Medio Ambiente, OEFA, de Fiscalización Ambiental, estas 2 entidades, cuando los llegan a visitar a ustedes, y ustedes tienen en su empresa productos químicos, lo primero que van a llegar a decir, muéstrenme las hojas de seguridad. Entonces, las hojas de seguridad o las hojas MCDS, estas tienen que estar disponibles, visibles, y los trabajadores tienen que estar capacitados con el peligro que está asociado a cada uno de los peligros químicos. Todos tienen que saber qué es lo que tiene que hacer antes, durante y después. Si yo tengo almacenamiento de productos químicos, tengo que hacer un análisis de compatibilidad, saber si puedo almacenar gasolina con un oxidante,
Si no lo puedo almacenar porque la compatibilidad me dice que no se puede, no tengo que alejarme, cambiar el lugar de ubicación. Tengo que tener un sistema de primeros auxilios en el caso de inhalación, contacto dérmico, como las duchas, el lavado de emergencias, y llegó a los ojos, las medidas de primeros auxilios, lavado de ojos, todos estos procedimientos, comunicación y capacitación se la tengo que brindar a los trabajadores y también a las brigadas de emergencia. Bien. Entonces, ¿qué significa materiales peligrosos? Es conocido también como MAPEL o HAZMAT. ¿Sí? Materiales peligrosos, pues son todos aquellos productos, artículos o sustancias químicas que están dentro de una empresa y que generan daños a la salud de los trabajadores. Estos daños, consecuencias graves como les mencionaba, ¿no? El cáncer ocupacional, dermatitis, quemaduras, en el caso de almacenamientos de residuos peligrosos, también yo tengo que tener un adecuado manejo de residuos peligrosos, considerados como residuos que tienen que tener una clasificación adecuada y un almacenamiento para no vertimiento y contaminación. Miren, aquí tenemos un accidente de un tanque. No tenemos, en el momento no visualizamos qué tipo de producto químico llevaba, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay en la empresa una exposición a los trabajadores de productos químicos? Se debe considerar dentro del plan de contingencias medidas de seguridad también. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué hacer en caso de explosión? Inhalación, explosión. Esto debe estar contemplado en unas situaciones de emergencia, antes, durante y después. Veamos aquí este tanque. Este tanque, por ejemplo, está en empresas mineras, empresas petroleras que tienen que utilizar gasolina. Este es el diamante NFPA. Este diamante está asociado a la identificación de la gasolina. Todo producto químico tiene una identificación de este diamante NFPA. Y esto lo encontramos ¿en dónde? En las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad tienen un código, tienen una identificación y tienen el diamante NFPA. Eso es con relación a materiales peligrosos. Pero, por ejemplo, si yo compro un producto químico que es un aditivo, esta identificación se hace a través de un sistema que se conoce como el sistema globalmente armonizado. Entonces ya vamos a ver cómo se identifica. Todos los productos químicos tienen esta identificación, ya sea para el transporte o almacenamiento. Entonces, en la identificación de un material peligroso, ya sea para el transporte o almacenamiento, fíjense acá, todo material peligroso tiene un código. Cuando ustedes ven este código UN, significa el código ONU. Este código nos va a facilitar a nosotros la identificación. Hay una aplicación móvil, que es la que yo utilizo, que se llama Transporte de Materiales Peligrosos. Y yo, por ejemplo, si yo no sé qué material está acá, cuando hacemos inspección, yo no sé qué material es este, ¿no? Entonces, ¿qué? En la aplicación coloco el código 12686 y me sale el nombre. ¿Sí? Lo mismo pasa con una identificación que lo podemos hacer a través de la guía GRE. La guía GRE tiene que estar en una empresa cuando hay materiales peligrosos. Todas las empresas tienen que tener la guía GRE, que es la guía de respuesta ante emergencia. Esta guía, la última actualización es la del año pasado. En el material que se les envió, les he enviado, en ese material está la guía GRE. La guía GRE hay que saberla manejar, porque es un libro donde están identificados muchísimos materiales peligrosos. La mayoría están ahí. Incluso porque se actualizó. ¿Por qué se actualizó la guía GRE? Porque se han incluido algunos materiales peligrosos por exposición
como por ejemplo las baterías de litio. Están incluidos en la guía GRE, están las guías que me permiten identificar a través de un código y la guía naranja. Dentro de la guía GRE está la guía naranja. La guía naranja es la guía más importante de este libro, porque esa guía es la que me va a indicar qué hacer en caso de incendio, primeros auxilios por inhalación o cualquier situación, y qué hacer en caso de derrame. Así que este libro lo utilizan siempre los bomberos. Cuando llegan a una empresa y ven que es un incendio por un material peligroso, ellos lo que necesitan es el código para saber qué hacer, cómo atender el apagar el incendio. Así que hay muchos peligros que se pueden dar cuando hay un material peligroso. Cuando lo transportamos, cuando lo almacenamos, cuando hacemos un vertimiento de un recipiente a otro recipiente, porque eso me puede generar una condición de incendio, ¿sí sabía? La recepción, el almacenamiento puede generar un incendio. El vertir de un recipiente a otro puede generar una condición de incendio por la condición del calor, la fricción. Hay que tener cuidado incluso. Bien, miren, en transporte de materiales peligrosos, para poder autorizar a una empresa que transporta materiales peligrosos, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Que el vehículo sea el adecuado, que tenga un sistema de control de válvulas en caso de una fuga, que el trabajador tenga conocimiento, que sepa qué hacer, que tenga un plan de contingencias, que tenga identificado las hojas, el código ONU, el diamante NFPA, que esté señalizado el vehículo, que tenga franjas de seguridad, y toda esa información está en el transporte. Igualmente, si yo lo tengo almacenado, si yo tengo residuos peligrosos en la empresa, yo tengo que identificar qué es un residuo peligroso, qué residuo estoy almacenando y el equipo de control de lucha contra incendio en caso de exposición. Entonces, la guía GRE es un manual súper importante en manejo de productos químicos. Esta guía GRE compone el libro amarillo. Este libro amarillo me permite identificar la numeración ONU. Está el libro azul, que me permite identificar el producto por su nombre. Está el libro naranja, que es el más importante, ¿no? Como les mencionaba, que es el que me indica qué hacer en situaciones de emergencia. Y está el libro verde, que me ayuda a identificar los productos con riesgos especiales. Como les mencioné, aquí se ha adicionado en esta actualización algunos productos que pueden reaccionar de manera diferente por el calor. Eso es lo que se ha actualizado. Entonces nos está indicando las medidas de seguridad con relación a la ventilación y el almacenamiento de materiales peligrosos. Un momento. Ok, voy a tomar captura. Un momento, por favor. Voy a tomar captura de la participación de todos ustedes acá. No se me escape ninguno. Ya quedó la evidencia. Voy a abrirles el libro GRE. Les voy a enseñar cómo funciona este libro. ¿Listo?
Ah, pero antes de enseñarles, quiero mostrarles más, antes de, porque si no, no me van a entender. Voy a mostrarles cómo se identifican, para reforzar cómo se identifican los materiales peligrosos. Ya ves. Vamos a ver. Miren, aquí vemos un ejemplo del libro amarillo de la guía Green. ¿Sí ven? Aquí está el número de identificación, por ejemplo, el 1314 es resinato de calcio, el 1321, el 128 trementina, el 130 tolueno. Aquí vemos la guía azul que me ayuda a identificar por orden alfabético y nombre completo. Aquí tenemos el número 134 de carbonaro. Y aquí está la guía naranja. En esta guía encontramos cuáles son los peligros potenciales. Ya les voy a enseñar cómo se maneja esta guía. La 116, por ejemplo, corresponde a los gases inflamables. 116. Pero va a depender del código 1. Si yo tengo el código 1, no sé, 1315, entonces el número de guía me va a decir que tengo que irme a la guía naranja 133. ¿Ven? Así como que funciona, pero ya les voy a mostrar cómo se hace con el libro. Ok, veamos aquí unos ejemplos de identificación. Normalmente el número ONU es un número que está de fondo naranja y letras de color negro. Y también este identificación tiene un número de riesgo, que es el 33. Entonces, con esta información, nosotros buscamos en la guía GRE, buscamos el nombre completo y buscamos el libro naranja para saber qué hacer en caso de incendios, en caso de fuga o primeros auxilios. Bien. Todos los materiales peligrosos tienen una clasificación. Entonces hay una serie de clasificaciones que me permite identificar si es inflamable, si es corrosivo, si es explosivo, si es irritante, si es un ácido o alguno que no esté identificado entre la lista y que se considere material peligroso. Miren, aquí tenemos un pictograma. Este pictograma es conocido como el sistema globalmente normalizado, que ustedes lo pueden ver en los productos. Este es el pictograma del alcohol isopropílico. Es inflamable y es un producto que representa riesgo para la salud. Bien, entonces, ustedes se dieron cuenta que algunos en el transporte, en el almacenamiento o en la identificación del producto químico tienen un rombo, ¿cierto? Este rombo es el que me permite identificar el riesgo de ese producto químico. Este rombo, el rombo azul, por ejemplo, representa riesgo de la salud. Y si se dieron cuenta, en los rombos hay números. Los números corresponden del 0 al 4. Entre 0, por ejemplo, 0 para el rombo azul que representa para la salud, 0 es que es un material normal, 1 que es ligeramente peligroso, 2 que es peligroso, 3 extremadamente peligroso y 4 fatal. El rombo rojo me representa riesgo de incendio, es decir, qué tan inflamable o no inflamable es. Si yo veo acá que tiene un número 0, no arde. 1, que es un combustible que si se calienta, arde. 2, que es combustible. 3, que es inflamable. Y 4, que es extremadamente inflamable.
Y el rombo amarillo representa la reactividad, es decir, en qué condiciones reacciona el producto que estamos almacenando o estamos transportando. Si encuentran un número 0, es estable, es decir, que no reacciona con el calor. O sea, pues, hay productos que no reaccionan realmente. 1, que es inestable, si se calienta, o sea, si se calienta, o sea, si hay una condición de calor en el ambiente y hay un producto químico que representa un número 1, puede calentar. 2, que puede generar un cambio químico violento. Si hay una condición, si hay calor, si hay oxígeno, y está el material, ese material con una identificación 2, que puede generar un cambio químico violento. 3, si encuentran un número 3 en este rombo, puede detonar si hay fuente de inicio. Y 4, puede detonar, es decir, que puede explotar. Así que es muy importante cuando nosotros veamos en el transporte, la identificación, ya cuando vemos el rombo, ya entonces entendemos los números. Ah, este es un producto que para la salud es 0, no es riesgoso, pero puede ser que sea combustible y tenga aquí un número 2 y que pueda tener el 3. Y el rombo blanco es una identificación de riesgos que es específico. Por ejemplo, si ustedes encuentran una letra que indica oxi, es oxidante, ACD, ácido, ALC, alcalino, COR, corrosivo. Si encuentran una W con una raya en la mitad, esto significa que no se debe usar agua. Y el famosa identificación de radioactivo. Bien, entonces recordemos que este es conocida bajo la norma, este rombo es conocido como el rombo de la norma NFPA o el rombo diamante. Bien, aquí está entonces la identificación. Basándonos en el diamante NFPA, nosotros podemos identificar los potenciales peligrosos que tiene ese producto químico. Ahí está el resumen que les estaba hablando para que lo vieran un poco más claro. Si ustedes ven 3, entonces aquí, ¿qué significa 3? Miren, peligroso para la salud. 0, ¿qué significa 0 en rojo? No es inflamable, pero sí es peligroso para la salud. 2, ¿qué significa 2? Que puede cambiar a químico violento cuando hay calor. Y esta W con la rayita en la mitad, que significa que no se debe usar agua en caso de un incendio. Bien. Esta es una relación de los niveles de riesgo según la rotulación del rombo, ¿no? Que ya los estábamos hablando. Este símbolo que ustedes ven acá de una mano con una probeta, este símbolo corresponde a la clasificación 8, es corrosivo. Así se clasifican los materiales. Este símbolo, que es un círculo con un incendio acá y una raya abajo, significa que es radioactivo. Es decir, es comburente, que cualquier sustancia en ciertas condiciones de temperatura y presión pueden combinarse con combustible y provocar una combustión. Esto puede generar gases, gases tóxicos. Este, por ejemplo, este significa que es explosivo. Este rombo con la calavera significa que es tóxico. Y este rombo parecido al reactivo, pero la diferencia es que aquí está en un fondo blanco y abajo rojo, que es inflamado. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Esta clasificación corresponde a la guía de transporte de materiales peligrosos, que esta guía es elaborada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Se conoce como DOT. Clase 1 significa que es explosivo. Entonces, si yo veo, vamos a ver acá, explosivos, miren, los explosivos tienen varias clasificaciones. Tiene 1.1, 1.2, 1.3. Y si yo veo un símbolo, pone la explosión acá, entonces ya digo, este es clase 1 y tiene la división 1. Es decir, 1 corresponde a explosivos que representan riesgos de exposición en masa. Pero si yo identifico
que hay un explosivo 1.5, me dice aquí el número 1.5, ¿qué significa? Explosivos muy sensibles que representan un riesgo de explosión en masa. Tengo que utilizar la guía 102. La guía 102 es la guía del libro naranja. El número 102. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Explosivos como, por ejemplo, la pólvora negra. La pólvora es muy utilizada en minería. Y cuando ustedes ven transporte y ven este número, entonces ya la clasificación 1 ya corresponde a explosivos. La clasificación 2 es gases. Por ejemplo, el gas propano. Miren, aquí vemos el símbolo de inflamable, el nitrógeno, el amoníaco. Entonces, hay una clasificación, ¿no? Hay gases que son comprimidos, hay gases que son licuados, como el GLP. Hay gases que son criogénicos, como el nitrógeno, y en solución. Hay gases que están en solución, que se encuentran disueltos en un líquido al ser empacados, como la acetona. Y los gases se dividen en gases inflamables, como el gas propano, el aerosoles, los gases 2.2, gases no inflamables, que pueden ser asfixiantes o oxidantes, como el nitrógeno y el oxígeno, y la división 2.3, que son gases tóxicos. Entonces, fíjense, nomás con el símbolo, ya saben ustedes, esto es un gas inflamable y representa la clasificación 2, es decir, que pueden ser considerados gases no inflamables. Pero aquí también hay consideraciones de estos son gases industriales, como este, el oxígeno. Bien. Veamos la clasificación 3. La clasificación 3 son gases que son líquidos. Así son líquidos y que son inflamables. ¿Como cuál? Como la gasolina, el benceno. Miren la densidad, ¿no? La densidad es un material químico líquido y está representado por los números 3. La guía de respuesta ante emergencia es 128. Seguimos con la clase 4. Son sólidos inflamables. Si ven, aquí está la consistencia sólida, como el sulfuro de potasio. Tiene clasificación 4.1, sólidos inflamables, sustancias autorreactivas o explosivos sólidos insensibilizados, como el fósforo, como el nitroaluminio, como el unificado. Y está la división 4.2, sustancias espontáneamente combustibles, 4.3, sustancias que emiten gases inflamables. Por ejemplo, si yo tengo, la guía GRE es la 134, 136 y 139, dependiendo del producto y la clasificación. Hay algunos de estos productos que no se pueden apagar con agua porque generan una reacción y generan explosión. Aquí vemos la clasificación 5, que son las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Vemos el nitrato de potasio. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la agroindustria. Lo utilizan como para limpiar el agua. Sí lo utilizan para limpiar, para lavar productos, ¿no? En ocasiones se utiliza mucho para agroindustria. Y la división que tiene 5.1, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. La guía de respuesta ante emergencia es la 143 y la 148. La clasificación 6, que son las sustancias tóxicas e infecciosas, claro, estas ustedes la identifican en los hospitales. Hay muchas que están en los hospitales, incluso en los materiales peligrosos. Esta tiene una clasificación 6.1, sustancias tóxicas que pueden ser líquidos o sólidos que ocasionan graves y de muerte en casos de ser ingeridos, como por ejemplo los cianuros, sales metales pesados, plaguicidas, entre otros.
Y está la división 6.2, que son sustancias infecciosas, son aquellas que contienen microorganismos reconocidos como patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus, incluso híbridos o mutantes, que pueden ocasionar una enfermedad, el antrax, el VIH y otras bacterias. Las vías de respuesta son la vía 153. Y está la clase 6, que es material radioactivo. Sí, bueno, aquí no se maneja mucho material reactivo, ¿no? Muy poco se maneja en el Perú. En Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen bastante material reactivo, pero hay empresas que lo pueden tener. Pueden utilizar algún tipo de material como el uranio, es un material reactivo, que es más, si yo toco este producto con las manos, puedo tener un deterioro en mis organismos a los minutos, a los segundos. Ya mi salud es para muerte total. Por eso yo no puedo, si yo tengo este material, no lo puedo utilizar o transportar en la mano, ¿no? Tiene que transportarse en unas cajas especiales y es muy delicado este tipo de materiales. Miren, la contaminación por radioactividad empieza a ser considerada a partir de 0.4 centímetros cuadrados para emisiones, y estos ejemplos los encontramos en materiales como el torilio, el carbono 14, el yodo, el uranio. Y la identificación, pues fíjense, esta es la identificación de un material radiactivo que corresponde a la clase 7. Está, 7. Vamos a la clase 8, sustancias corrosivas. Claro, una sustancia corrosiva me quema, me puedo quedar sin un dedo, sin una mano, una pérdida total, ¿cierto? Es considerada una sustancia corrosiva como los ácidos, que esta sustancia puede causar daño, destrucción a las superficies, contacto incluye piel, tejidos, metales, textiles y causa quemaduras graves. Pueden ser, obviamente, pueden ser líquidos o también pueden ser sólidos. Aquí tenemos la soda acústica, la soda cáustica. Bien. Y la clasificación 9, digamos que son sustancias clasificadas que no están dentro de las anteriores mencionadas, ¿sí? Que pueden ser varias. Por ejemplo, está el hielo seco, el azufre fundido, ¿sí? Y está identificada, y sí, fíjense cómo se identifica, las franjas negras de fondo blanco. Clase 9, sustancias y objetos que incluyen, que pueden incluso dañar al medio ambiente. Es más, si ustedes ven este rombo, que es como un árbol y un pescado que está como en petróleo, ¿sí? Este es considerado una sustancia considerada como objetos peligrosos varios, que incluyen daños al medio ambiente. Son residuos, incluso los residuos peligrosos también pueden ser considerados identificados de clase 9. Este es el plomo. El plomo es considerado una sustancia peligrosa. Bien, aquí tenemos el resumen de las etiquetas de los explosivos, de los inflamantes, de los comburentes, de los tóxicos, de los radiactivos y de los otros tipos de clasificación. Esta es la identificación, por ejemplo, de los materiales peligrosos que son considerados como los compras de productos químicos. Si ustedes compran un aerosol, lo van a identificar a través del sistema globalmente armonizado. Si ustedes compran una laca es un material inflamable y contaminante. Tienen que tener identificado esto. Y me va a indicar el cloro, o sea, el cloro que usted compra en el supermercado para hacer limpieza, los productos químicos de limpieza, están identificados con el sistema globalmente armonizado. Y la etiqueta corresponde a 1, que son explosivos, 2, que son inflamables, 3, esta es la etiqueta de comburentes, 4, gases comprimidos, 5, corrosivos, 6, tóxico, el 6 es tóxico, el 7 es irritante. Esta identificación, por ejemplo, es un signo de admiración. Este corresponde a irritación cutánea.
Y cuando ustedes ven así la figura de un hombre, como aquí cerca se difumina, esto significa que es un peligro por respiración, es decir, que puede ser cancerígeno. Y este símbolo corresponde a la peligrosidad para el medio ambiente acuático. ¿Ven? Miren, las cajas también vienen con pictogramas. Las cajas y los productos. Estas son las etiquetas de algunos productos que nos indica la palabra de advertencia. Por ejemplo, este es peligro de inflamabilidad y este significa cancerígeno. Bien, entonces está la etiqueta en el embalaje y está la etiqueta en el envase. Aquí también tenemos un almacenamiento de productos químicos, que es como un tambor, que ya son más de 200 litros, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener una identificación. Bien. Ok, ¿cuáles son las responsabilidades entonces del trabajador que tiene frente a los productos químicos? Cumplir las normas de seguridad, atender o conocer o aplicar los primeros auxilios en casos de una emergencia, reportar de manera inmediata una fuga, un derrame, un contacto, ¿sí? También tienen que tener en consideración que para aplicar una situación de emergencia, por ejemplo, de ácido sulfúrico, una emergencia por anhídrido, una fuga de anhídrido, yo tengo que capacitar al trabajador para que sepa que él no puede acceder a un ambiente que es tóxico y querérselas dar de Superman, porque él puede morir en el intento. Por eso es importante que él asuma también la responsabilidad de que si conoce todos los peligros asociados al producto químico que nosotros le brindamos, él tiene que cumplir con el protocolo de seguridad. Y si yo voy a estar expuesto a un producto químico que representa un riesgo y hay una emanación, tengo que tener los equipos de protección personal como de respiración autónoma para poder apagar válvulas. Si mi empresa no está preparada, tengo que acudir a los bomberos, informar inmediatamente a los bomberos si están preparados. Entonces, yo tengo que tener la hoja de seguridad a la mano, saber qué producto es, qué vertimiento es, la información en el caso de una emergencia. Cualquier demora perjudica la situación, perjudica el medio ambiente, perjudica la vida de la persona. Vamos a ver cómo utilizamos esta información para poder tener y asumir las responsabilidades por parte del empleado. El empleador entonces tiene que capacitar, identificar, evaluar, implementar controles para evitar una fuga, un derrame, y para eso se necesita tener inspecciones, verificaciones, mantenimientos, capacitación, adoptar todos los sistemas de prevención para evitar fugas, evitar el derrame. Y si existe la emergencia, tener los controles como son los planes de contingencia, los primeros auxilios, sistemas de lavado de ojo, lavado de manos, la atención oportuna en el caso de exposición, saber y conocer el mecanismo de aislamiento de las personas, de evacuación en caso de una fuga, de una derrame, todo eso hace parte del plan de contingencia. Sí, los equipos de protección autónoma son caros cuando hay una exposición a producto químico en el cual no puedo inhalar. Pero eso previene y eso evita la fatalidad. Veamos cómo se usa la guía GRE para que ustedes observen. Aquí vamos a hacer ya, vamos a ver, vamos a elegir un momento. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Miren, el gas propano. El gas propano tiene el código ONU 1978. ¿Sí? Mira, vamos a buscar, el gas propano es un gas, es decir, clasificación 2. ¿Sí ven? El número de peligro es 23, es decir, corresponde al gas.
Vamos a ver el número 1978. 1978. Vamos a ver. La guía GRE. Aquí entonces abro la guía GRE y voy a buscar 1978. Mira, ahí está. Está el libro, estoy en el libro amarillo. Por esto estoy en el libro amarillo de la guía GRE. Entonces, yo si no conozco qué material peligroso es, hago eso. Miro el número, que es 1978, y me va a decir aquí propano. Y luego hay un número, 115. ¿Qué significa el 115? 115 significa que es la guía naranja que debo utilizar para atender una situación de emergencia. Entonces, me voy a la guía naranja y busco 115. 115, aquí está el número de la guía naranja. Mira, aquí está por el color naranja que me dio. Guía naranja es el número 115. Es decir, aquí me va a decir qué es lo que tengo que hacer cuando hay una situación de emergencia por un producto químico como es el gas propano, que es un gas inflamable. Incluye líquidos refrigerados. Entonces, vamos a ver qué es lo que me dice. Me dice, en caso de fuego, en caso de incendio, no extinga un incendio de fuga de gas a menos que la fuga pueda ser determinada. Incendio pequeño, utilice polvo químico seco o CO2. ¿Qué me quiere decir? Que utilice un extintor de PQS o un extintor de CO2, que es para eléctricos. ¿Sí? No puedo utilizar agua. ¿Ven? Imagínense donde yo no supiera esto y hay un incendio de este gas inflamable. Y yo le digo al trabajador, vaya, traiga un balde de agua y apáguelo con agua. Va a generar otra reacción. Por eso es importante esta guía y por eso es que cuando llegue, si usted no sabe cómo apagarlo, entonces los bomberos, usted ya le tiene la información. Es este producto químico que tenemos acá, hay gases inflamables, hay gases tóxicos, bueno, tiene que darle la información para saber ellos cómo atender la emergencia. Precaución, para incendios de gas licuado, no use agua. Mire, fíjense, aquí lo utilizo. Incendio que involucra tanques, es decir, si está almacenado en un tanque, ¿qué me dice? Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice dispositivos de chorro ya. Claro, entonces me está diciendo que en un tanque, ustedes vieron el tanque grandes que hay en hidrocarburos, que son inmensos, perdón, yo no puedo apagar eso con un extintor de 9 libras, ¿no? Entonces ahí sí ya tengo que llamar a los bomberos y ellos tienen unas válvulas que apagan incendio y le aplican una espumita, una espuma, lo mezclan, porque no se puede aplicar directamente agua. Y por eso cae rocío. Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿por qué se demoran tanto en apagar ese incendio? Es que es un producto químico y se necesita apagar de esa forma. Bien, ahora, hay un producto muy interesante que es el F500. Es un producto que se mezcla con el agua y apaga más rápido. Aquí también nos dice, en caso de derrame o fuga, eliminar todas las fuentes de emisión, no fumar, no usar bengalas ni chispas cercanas al área. Todo el equipo utilizado al manipular el producto debe estar conectado a tierra. Claro. Es decir, que si dentro de un almacén se me derramó este producto, yo desconecto todas las fuentes de energía. Pa, es lo que me está diciendo. Eliminamos fuentes de emisión que pueden generar más explosión. ¿Ok? Me dice, no tocar ni caminar sobre el material derramado. Esto es obvio, ¿no? Pero a veces lo hacemos. Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Si es posible, voltee los contenedores que presentan fugas para que escapen los gases en el lugar del líquido. Usar rocío de agua, ¿no? Este es el rocío de agua que va mezclado con una espuma.
o desviar la nube de vapor. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado. No ponga agua directamente al derrame o fuente de fuga. Primeros auxilios. ¿Qué es lo que debo hacer? La ropa congelada, la piel deberá descongelarse antes de ser quitada. En caso de contacto con gas licuado, solo el personal médico debe intentar descongelar las partes heladas. Ah, es que hay un gas que es criogénico, ¿no? Que congela a la persona. Por ejemplo, si yo en un caso de un gas criogénico le pongo una respiración autónoma al trabajador, yo lo que puedo es generar el efecto contrario, porque la persona está recibiendo, ha inhalado un gas frío y lo que voy a hacer es congelar sus órganos. En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel. Mire, en caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel. Vea pues. En caso de explosión, o sea, cuando el gas es extremadamente inflamable, se encenderá fácilmente por calor o chispas, formará mezclas explosivas. Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de incendio y regresar en llamas. Ah, sí, sí. Claro, es que si es un gas que genera vapor, viaja por el aire. Por eso es que este material no se puede almacenar. Gases inflamables no es recomendable almacenarlos en lugares donde no hay ventilación. Precisamente por eso, ¿no? Porque el gas necesita ser evacuado a través de fuentes de aire, en el caso que sea almacenamiento, ¿no? A la salud, los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia, especialmente en lugares cerrados. Algunos pueden ser tóxicos si se inhalan en altas concentraciones. El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y quemaduras por congelación. El fuego puede producir gases irritantes. Ropa protectora, use el equipo de protección autónoma de presión positiva. Claro, me está diciendo que cuando hay una exposición o cuando quiero atender una situación de emergencia, tengo que utilizar el ERA. El ERA es un equipo de protección que lleva su careta y lleva el equipo de respiración autónoma. Evacuación, la acción inmediata, aísle el área del derrame o escape mínimo a 100 metros en todas las direcciones, considerando la evacuación inicial a favor del viento por lo menos 800 metros. Si un tanque, vagón o ferrocarril o autotanque están involucrados en el incendio, aísle a la redonda. Es decir, cuando hay un incendio, esto se convierte en la zona caliente, ¿no? ¿Se acuerdan de la zona caliente? Bien, esta zona caliente se debe aislar, es decir, tenemos que generar una zona donde hay una prohibición de no acceso. Es lo que me está indicando para poder hacer el procedimiento adecuado de evacuación. Entonces, de esta forma, por eso es muy importante que las empresas tengan este libro, porque esta adicionalmente a ello, pues sí, me da una parte básica, ¿no? De la atención, pero también tengo en consideración las hojas de seguridad. Creo que tengo aquí una hoja de seguridad para que vean las hojas de seguridad. Esta es una hoja de seguridad que es la MCS, o es una hoja de datos de la ficha prácticamente del producto químico. Esta es la hoja de seguridad de la gasolina. Entonces, vean que esta hoja de seguridad también tiene los pictogramas. Algunas tienen voy a ver si esta tiene el rombo NFPA. Sí, me da la indicación de información toxicológica, que es corrosivo, irritación cutánea, lesiones y retención, irritación ocular, cancerígena, toxicidad. Información adicional como los componentes físicos y químicos. Miren, la gasolina es
Clasificación 2. 2.1 está considerado este producto, clasificación de sustancias, sus productos, este producto es un peligro físico, es un líquido inflamable, los peligros a la salud, aquí está, corrosión, irritación cutánea, cancerígena, toxicidad, peligros al ambiente, están los pictogramas, y están las medidas de prevención, códigos de seguridad, intervención, almacenamiento y otros peligros. En caso de primeros auxilios, está también la hoja de seguridad, me dan indicación. Contacto con los ojos, lavar con abundante agua aproximadamente por 15 minutos. La mayoría de procedimientos de atención de primeros auxilios en contacto con los ojos es 15 a 20 minutos. Contacto con la piel, lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes posible y lavarla antes de un nuevo uso. En caso de inhalación, trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco. Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario. En caso de ingestión, no inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada. Contacto con los ojos puede ocasionar irritación y conjuntivitis. Contacto con la piel causa irritación, puede causar dermatitis si el contacto es prolongado. Inhalación puede causar náuseas, somnolencia, dolor de cabeza, fatiga. Sí, bueno, en el caso mío, por ejemplo, me gusta oler a gasolina. Pero a mí no me causa esto, por ejemplo, pero si estamos en un lugar donde constantemente estamos en contacto con la gasolina, obviamente que va a causar esto, ¿no? Ingestión, irritación en la boca, garganta y estómago. El ingreso a los pulmones puede causar edema pulmonar. Medidas de lucha contra incendio, agua pulverizada, polvo químico seco. Miren, agua pulverizada pueden ser los extintores los grises, ¿ya? Y el de PQS. Bien, entonces la hoja de seguridad también me proporciona esa información, ¿no? La hoja de seguridad y la guía de respuesta ante emergencia. Todos los productos químicos tienen que tener esta hoja de seguridad. Las hojas de seguridad tienen los diamantes también. Así es. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Rapidito, rapidito. Vamos a ver si esta explicación les ha servido, ¿ok? Bien. Yo les voy a ayudar. Ustedes me escriben en el chat. Ya vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Listo? Me van a escribir en el chat. También lo puede hacer a Bien. través de los micrófonos. Vamos a habilitarlos también en caso de que quieran hacerlo a través del micrófono. Sí. Voy a Ok. pasarles la guía GRE. ¿Listo? A ver si son capaces solitos. Elkin, te voy a pasar la guía GRE. Ya, está bien, lo comparto el grupo. Ya, un segundito, ya te la comparto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo les voy a dar el código de un producto químico y ustedes me van a decir cuál es el número de la guía GRE que tienen que utilizar para atender una emergencia. Así que ya les voy a pasar, ya les voy a pasar. Hoy es domingo, ¿no? Ya les comparto. Mm, Ahí va la guía GRE. Ahí ya está. La pasé del fin, unos minutitos ya la comparten bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Abrir la guía GRE. La guía GRE. Ya, la abre. Bien. Entonces, ajá, listo. La guía GRE. ¿Listo? Voy a compartirles. Vayan descargando, mientras tanto,
Les voy explicando qué es lo que tienen que hacer. Que les comparto nuevamente. Ok, Ya está compartido. Lo pueden listo. visualizar en el grupo de WhatsApp. Ya la van descargando. Bien, veamos el rombo de la seguridad. Este es el rombo NFPA de la gasolina. Tiene un riesgo 1, inflamabilidad 3, cero reacción y no tiene una seguridad adicional. El código ONU de la gasolina es 1223. Bien, entonces se van a la guía GREE y buscan así el número 1223. Al lado de ese 1223 está el número de la guía GREE. Me van a decir cuál es. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Listo? Ahí en 5 minutos. Ya creo que ya hay alguien que ya respondió. Ay, Dianita. Dianita se ganó el punto. A ver, ok, ya. ¿Ya lo vieron? ¿Ya están en el 128? Ahora escríbame qué tienen que hacer en caso de primeros auxilios. Váyanse a la 128, a la página naranja de la 128 y díganme qué tienen que hacer en caso de primeros auxilios por exposición a contacto con la gasolina. Que no pase de medianoche, ¿no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, acá dice Diana, primeros auxilios, sí. ajá, Ya, dice consulte la cuéntame. sección primeros auxilios generales. No dice más. Y después sí, dice primeros auxilios específicos, otro ítem. Ajá, ajá, Lave la piel con agua y jabón. ujú, En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva ujú, la ropa que está adherida a la piel. ujú, Eso es todo. ajá. Dice los primeros auxilios básicos, ¿no? Sí, los Claro, específicos. exactamente, en caso de quemadura, ¿no? Porque muchos creen que cuando se prende una persona con gasolina, inmediatamente le pongo el polvo químico seco, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer, ¿no? No. Y miren, Ujú. hay que tener una atención y un cuidado delicado con la piel y la ropa. Muy bien, Dianita. ¿Y quién me puede decir si alguien encontró qué hacer en caso de incendio en la guía GREE? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Sí, ¿quién dijo yo? En caso de incendio, ¿qué se debe hacer? Fíjense que esto les puede pasar en su empresa y si ustedes no saben manejar esta guía les salva la vida a las personas. La hoja de seguridad y la guía de respuesta ante emergencia. Líquidos inflamables, libro naranja, guía 118. Ahí está. ¿Ven? Ustedes se dan cuenta, por aquí dice, en la parte superior dice 128. Lucero nos responde, incendio pequeño, polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma regular. Si la espuma es regular no es efectivo.
No es efectiva, no está disponible. Usa espuma resistente al alcohol. Ajá, muy bien, Lucerito. Así es, correctamente. Muy bien. Excelente. Me alegra mucho que hayan entendido esta parte y quiero culminar con el análisis de compatibilidad, ¿ya? Este análisis de compatibilidades, fíjense ustedes cómo se manejan. Ustedes cuando ven esto dicen, ¿qué esto qué es? Pues resulta que en la parte superior están todos los materiales, ¿no? Está el 8, reactivo, el tóxico, los oxidantes, los inflamables, los explosivos. Y ven ustedes que hay unos colores. Cuando ustedes en la parte superior unen la parte superior con la parte del lado izquierdo, hay otra relación. Explosivos, gases, está también la relación. Entonces, si yo almaceno, miren cómo funciona esto. Si yo almaceno explosivos, aquí está, explosivos, que es la división 1. Con radioactivo hay un cuadro rojo. ¿Sí se dan cuenta? Radioactivo con explosivo es rojo. ¿Qué significa rojo? Que no los puedo almacenar. Ven que hay un listado todo rojo. No los puedo almacenar porque representa, en caso de un incendio, de una situación, es peligroso. Por eso es que yo no puedo almacenar explosivos con tóxicos, ni con radioactivos, ni con irritantes, ni con inflamables. Los explosivos los manejo aislados bien lejos de donde existan otros productos químicos. ¿Ven? ¿Y qué pasa con los amarillos? ¿Qué significan los amarillos? Que sí los puedo almacenar, pero debo considerar algunas precauciones. Por ejemplo, unas precauciones como no tanto la cercanía, clasificarlos, identificarlos, tener un sistema de lucha contra incendios dependiendo del material, ventilación, ¿sí? Son condiciones especiales para poderlos almacenar. Eso es lo que significa amarillo. Por ejemplo, líquidos inflamables. A ver, voy a mostrarles acá. Líquidos inflamables con tóxicos. Los puedo almacenar, pero con una restricción especial, ¿no? Las condiciones especiales. ¿Y qué significa verde? Verde significa que sí los puedo almacenar en el mismo lugar. O sea, igual, identificados y clasificados, pero se pueden almacenar. Por ejemplo, inflamables, que son clasificación 3, con aerosoles, los puedo almacenar. Líquidos inflamables, con líquidos inflamables, o sea, todos los productos inflamables, todos, los que tienen código 3, todos los puedo almacenar en un mismo lugar. Veamos acá. Acá hay un verde. Oxidantes con sustancias que puedan experimentar combustión espontánea, los puedo almacenar. Es decir, oxidantes con oxidantes, los puedo almacenar. Lo que no puedo almacenar es oxidantes, por ejemplo, aquí hay un rojo, oxidantes con radioactivo, oxidantes con tóxicos, eso sí no los puedo almacenar. Ajá, así es como se utiliza el análisis de compatibilidades cuando vamos a almacenar. Con esta tabla podemos hacer el almacenamiento adecuado. Pero pues, para poder hacer eso yo necesito identificar cada uno de los materiales y saber su clasificación como la vimos hoy. Y estas son pues las medidas de prevención que yo tengo que tener obviamente en consideración siempre que yo tenga un material inflamable, es muy importante. Me dice Claudicita, ¿los números en los recuadros amarillos indican el grado de compatibilidad? Sí, aquí está. En este Excel también está en su material, aquí indica el verde, que se pueden almacenar juntos, el amarillo, precaución, se pueden almacenar, pero hay que tener una serie de precauciones de seguridad, y el rojo se tienen que almacenar por separado, no son compatibles. Aquí hay otra pregunta.
Ajá, exactamente, Claudita. Ahí te respondí. Muy bien. Bueno, hemos entonces terminado nuestra sesión de hoy, que es bien eh, con bastante contenido y muy importante sobre todo para la prevención, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan estas consideraciones, así que yo les agradezco por su tiempo, les agradezco su participación y el haber aprendido en las sesiones del módulo de peligro mecánico y peligro químico. Que tengan una feliz y bendecida noche y bueno, continuamos agradeciendo a IDECAP por la invitación realizada. Muy buenas noches con todos y que tengan una feliz noche. Buenas noches, Alexia, Caterina, Margarita, Nati, Milena, Diana, Lara, Kisbelis, Danixa, Bustamante, no me sale el otro nombre, Lucerito, Claudia, Yanita, no sé si se me faltó alguien, ahí me disculpan. Gracias, buenas noches con todos. Gracias por la participación, excelente. A usted, licenciada, gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Nos vemos en la próxima Gracias. sesión.